En mi ciudad, Uber dejó de funcionar durante una semana, lo que hizo que los autobuses estuvieran más llenos de lo normal. Soy morena, con una figura que ocupa más espacio del que me gustaría admitir, y en esos días, ese espacio se convirtió en un imán para los más atrevidos. Al principio me sentía incómoda, pero con el tiempo me acostumbré. Incluso empecé a disfrutarlo, buscando esa validación que me hacía sentir deseada y hermosa. Un día, decidí subir al autobús con una minifalda, solo para ver qué pasaba. Me dirigí hacia la parte trasera, donde había menos gente y más privacidad. Allí, un hombre mayor de piel morena, de unos 50 años, quedó atrapado a mi lado debido a la multitud. El vaivén del autobús hacía que nuestros cuerpos se rozaran constantemente, y cada vez que el autobús daba una sacudida, sus manos accidentalmente buscaban mi cintura o mis piernas. El hombre, a quien llamaré Don Carlos, parecía aprovechar cada movimiento del autobús. 5 veces en ese trayecto, sus manos se deslizaron con descaro, y aunque yo fingía no darme cuenta, en el fondo sentía una mezcla de excitación y curiosidad. Nunca antes me había pasado algo así con alguien de su edad. Después de unos 2 kilómetros de viaje, Don Carlos cambió su táctica. Con una mano sujetaba la barra superior del autobús, mientras la otra quedaba libre para maniobrar. Sentí su respiración acelerada cerca de mi cuello, y con cada sacudida del autobús, su cuerpo se acercaba más al mío. Yo, con los audífonos puestos pero sin música, escuchaba cada uno de sus movimientos. Mi cabeza se inclinó ligeramente hacia atrás, y mis ojos se cerraron casi por completo, mientras él continuaba su juego. En ese momento, decidí permitirlo. Sabía que yo era cómplice de aquella situación, y eso me excitaba aún más. Nadie en el autobús parecía notar lo que ocurría. Todos estaban absortos en sus teléfonos o simplemente exhaustos después de un largo día de trabajo. Para mí, ese era el mejor momento del día. La hora en que podía jugar con desconocidos sin que nadie lo supiera. El autobús continuaba su recorrido, lleno de baches y curvas que parecían diseñados para nuestro pequeño juego. Don Carlos, cada vez más audaz, aprovechaba cada movimiento para acercarse más a mí. Sus manos, antes tímidas, ahora recorrían mi cintura con mayor libertad, y yo, aunque fingía no notarlo, le daba espacio para que continuara. En un momento dado, el autobús pasó por una zona especialmente llena de hoyos, y el conductor parecía no tener intención de reducir la velocidad. Cada sacudida era más fuerte que la anterior, y con cada una, Don Carlos se atrevía un poco más. Sentí cómo su mano se deslizaba por debajo de mi minifalda, explorando con cautela pero con determinación. Yo, con los ojos semicerrados y la respiración entrecortada, dejaba que el juego continuara. Nadie en el autobús parecía sospechar. Los pasajeros estaban distraídos, algunos dormitando, otros mirando sus teléfonos. El ruido del motor y las conversaciones ahogadas creaban el escenario perfecto para nuestra pequeña aventura. Yo me preguntaba cómo había llegado a este punto, permitiendo que un desconocido me tocara de esa manera, pero la emoción era demasiado intensa como para detenerme. Don Carlos, al darse cuenta de que yo no me resistía, decidió llevar las cosas un paso más allá. Con movimientos hábiles y discretos, logró deslizar su mano aún más, hasta que finalmente llegó a su objetivo. Sentí cómo sus dedos exploraban con precisión, y aunque intenté mantener la compostura, mi cuerpo respondió de manera involuntaria. Mi respiración se aceleró, y tuve que morderme el labio para no delatarme. El autobús seguía avanzando, y con cada bache, la fricción entre nosotros se volvía más intensa. Don Carlos, ahora completamente perdido en el momento, dejó de preocuparse por la discreción. Sus movimientos eran más rápidos, más urgentes, y yo, aunque sabía que estaba arriesgándome demasiado, no podía evitar disfrutar de cada segundo. En un momento de lucidez, me di cuenta de que estaba al borde de perder el control. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie nos estuviera observando, pero todos parecían estar en su propio mundo. El conductor,
concentrado en la carretera, no notaba nada fuera de lo común. Y así, en medio de esa multitud anónima, don Carlos y yo continuamos nuestro juego, cada vez más cerca del clímax. El autobús seguía su camino, y la tensión entre don Carlos y yo era palpable. Cada sacudida, cada curva, cada bache en la carretera parecían conspirar a nuestro favor. Yo, con la minifalda ajustada y el corazón acelerado, sentía cómo la situación se escapaba de mis manos, pero no quería que terminara. En un momento dado, don Carlos, ahora completamente entregado al juego, decidió tomar una decisión audaz. Con movimientos rápidos y discretos, logró desabrochar su pantalón y liberar lo que tanto ansiaba. Yo, al darme cuenta de lo que estaba sucediendo, contuve la respiración. Era la primera vez que alguien se atrevía a tanto, y aunque sabía que era arriesgado, la emoción me impedía detenerlo. El autobús pasó por otro bache, y esta vez, la fricción fue inevitable. Don Carlos, aprovechando el movimiento, se acercó aún más, y en un instante, sentí cómo su cuerpo se fundía con el mío. Fue un momento de pura adrenalina, una mezcla de miedo y placer que nunca antes había experimentado. Yo, con los ojos cerrados y las manos aferradas a la barra del autobús, dejé que la situación se desarrollara. Nadie en el autobús parecía notar lo que estaba sucediendo. Los pasajeros, cansados y distraídos, no prestaban atención a nuestro rincón en la parte trasera. El conductor, concentrado en la carretera, no se daba cuenta de que su forma de manejar estaba siendo parte fundamental de nuestra aventura. Don Carlos, ahora completamente perdido en el momento, comenzó a moverse con más intensidad. Sus manos, antes exploradoras, ahora se aferraban a mi cintura, mientras su respiración se volvía cada vez más agitada. Yo, aunque intentaba mantener la calma, sentía como mi cuerpo respondía a cada uno de sus movimientos. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido y solo existiéramos nosotros dos en ese autobús lleno de gente. En un momento de lucidez, me di cuenta de que estábamos a punto de llegar al clímax. Miré a don Carlos y nuestros ojos se encontraron por un instante. No hubo necesidad de palabras. Ambos sabíamos lo que estaba por suceder. El autobús pasó por otro bache, y esta vez, la fricción fue demasiado intensa. Don Carlos, incapaz de contenerse por más tiempo, llegó al límite. El autobús continuaba su camino, pero para don Carlos y para mí, el mundo parecía haberse detenido. En ese momento, todo fue una explosión de sensaciones. Don Carlos, incapaz de contenerse por más tiempo, llegó al clímax con un suspiro ahogado que apenas logré escuchar por encima del ruido del motor. Yo, aunque no había llegado al mismo punto, sentí una oleada de satisfacción al saber que había sido parte de algo tan intenso y prohibido. El autobús pasó por otro bache, y esta vez, la fricción fue suficiente para que don Carlos terminara por completo. Sentí cómo su cuerpo se relajaba contra el mío, y aunque intenté mantener la compostura, no pude evitar sonreír levemente. Él, recuperándose rápidamente, se ajustó la ropa con movimientos discretos, asegurándose de que nadie notara lo que había sucedido. Nadie en el autobús parecía haberse dado cuenta. Los pasajeros seguían absortos en sus teléfonos o mirando por las ventanas, completamente ajenos a nuestra pequeña aventura. El conductor, concentrado en la carretera, no notó nada fuera de lo común. Y así, en medio de esa multitud anónima, don Carlos y yo compartimos un secreto que nadie más conocería. Cuando llegó su parada, don Carlos se bajó del autobús sin decir una palabra. Solo un ligero asentimiento con la cabeza y una mirada cómplice fueron suficientes para sellar nuestro encuentro. Yo me quedé allí, continuando mi viaje, con la minifalda aún ajustada y el corazón latiendo con fuerza. Al mirar hacia abajo, noté algunas gotas en el suelo del autobús, evidencia silenciosa de lo que había ocurrido. Me aseguré de que nadie las viera y me arreglé discretamente, preparándome para bajar en mi parada. Aunque sabía que lo que había sucedido era arriesgado y quizás imprudente, no podía evitar sentir una extraña satisfacción. Había sido una experiencia única,
una aventura que nunca olvidaría. Al llegar a casa, me quité la minifalda y la guardé en el armario, como si fuera un trofeo de aquel día. Nadie en mi familia, ni siquiera mis compañeros de trabajo en el restaurante, sospecharían lo que había ocurrido en ese autobús. Para ellos, yo seguía siendo la misma persona de siempre, pero en mi interior sabía que había vivido algo que me había cambiado para siempre. Y así, con una sonrisa en los labios y un secreto guardado en el corazón, me preparé para el siguiente día, preguntándome si el destino me depararía otra aventura como esa. Si quieren saber más sobre mis experiencias en el autobús, no olviden dejar su like. Si alcanzamos la meta, les contaré otra historia.